Estamos nuevamente en comunicación telefónica, esta vez con el señor Germán Martínez, jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria. Buen día, Germán. Demián Verduga, Lorena Alba te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Demi comienza a preguntarte. ¿Qué tal, Germán? Ayer hubo unas declaraciones de Kristalina Georgieva, un poco introduciendo, digamos, sí, sugiriendo que los argentinos voten a los candidatos de Milei en las elecciones legislativas. Bueno, después hubo un comunicado del PJ. ¿Cómo lo viste vos eso? Impúdico, directamente. Los niveles de intromisión electoral de la titular del Fondo Monetario Internacional, con este nivel de explicitación, digamos, ¿no? Me parece que no tienen antecedentes en la República Argentina. Yo era mucho más chico, recuerdo a los titulares del Fondo Monetario Internacional en distintos momentos, abrazándose, felices, sacándose fotos con Carlos Menem, con Fernando de la Rúa, o con Cavallo, pero de ahí a que haya dejado con tanta claridad explícito que el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la administración de Javier Milei tiene una clara orientación política electoral, eso no lo había visto nunca, ¿no? Y me parece que hay que mirarlo de distintas perspectivas, ¿no? Nosotros venimos diciendo, lo viene diciendo el Partido Justicialista, de que esta etapa de la política económica del gobierno ya no está planificada, orientada por los propios funcionarios del Poder Ejecutivo, ni siquiera por el presidente de la Nación, sino que este plan económico es el plan económico del Fondo Monetario Internacional. Y en segundo término, queda clarísimo que ya no se trata solamente de la orientación del plan económico, sino de la conducción de la estrategia política electoral del gobierno, ¿no? Y eso ayer Georgieva lo dejó absolutamente en claro, ¿no? Desde la mirada del peronismo, de los valores históricos, de las banderas históricas de nuestro movimiento, diría que estamos en un escenario donde con Milei y con Georgieva ya no va, que vamos camino a que no haya ningún tipo de vestigio de independencia económica y de soberanía política, ¿no? Tengo una consulta. ¿Y cuánto puede influir en el votante? Pensemos que desde el 2011, que gana Cristina con el 54%, gana luego Macri no hace un buen gobierno, gana Alberto Fernández no conforma, gana Javier Milei. ¿Hasta dónde puede influir en un electorado que ha demostrado que si no se le cumple lo que le prometieron o lo que él desea, deja de votarlos? O sea, es una influencia hacia un electorado que no... Es que yo no quiero entrar en el cálculo si le conviene o no le conviene a Milei el apoyo de Georgieva, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo acá, nosotros tenemos un organismo internacional, sí, de crédito internacional, que en el año 2018 Mauricio Macri le dio 45.000 millones de dólares de crédito, yendo en contra de todos los elementos que integran el Estatuto del Fondo Monetario Internacional y sin ningún cálculo de la magnitud del crédito respecto a la capacidad de repago de la Argentina, ¿no? Entonces nosotros desde aquel momento, recuerdo, ¿no? En la Cámara de Diputados, recuerdo a Agustín Rossi, que era nuestro presidente del bloque, diciendo cómo explican todo esto, y no había otra explicación que no sea política. Necesitaban esa semejante cantidad de plata, dársela al gobierno de Macri, para poder sostener la expectativa electoral de Macri. Ahora, no lo dijeron explícitamente. Ahora, de nuevo, tenemos otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tenemos la misma situación, porque no solamente no explicaron por qué hicieron lo que hicieron en el 2018, sino que tampoco están explicando lo que están haciendo en el 2025, y que aparece la titular del fondo diciendo, bueno, la Argentina está cumpliendo con todos los objetivos, y sería bueno que no descarrile, que no pierda el rumbo, digamos, ¿no? Y ya está haciendo campaña para Milei. Entonces acá lo grave no es si favorece o perjudica a Milei, sino que acá estamos en manos
de una política económica trazada por el Fondo Monetario Internacional, que necesita además contar en las urnas con apoyo por parte del pueblo argentino. Y Georgieva no solamente es la que le da ese crédito a la Argentina, sino que además es la que está orientando la decisión soberana de los argentinos en las urnas. Y eso me parece grave. Después si perjudica o favorece las chances del candidato a quien le apoyan, es otra historia. Pero me parece que es clave para entender la dinámica que está teniendo el FMI con la Argentina, tanto en el 2018 como en el 2025. Hablando de urnas, Germán, ¿cómo analizás lo que fue la elección para convencionales constituyentes de Santa Fe y lo que pasó con el peronismo en esa elección, que fue dividido? Creo que Monteverde fue el que más votos sacó, del peronismo sacó 15%, o sea, un resultado un poco endeble si se quiere, pero ¿cómo lo analizás vos esa elección? Lo analicé antes de la elección, lo analicé en el momento de hacer lo imposible para que todos los sectores del Partido Justicialista vayan en una única lista. Esa historia comenzó allá por final de noviembre, principio de diciembre, con algunos dirigentes del Partido Justicialista excesivamente dispuestos a ir por afuera del PJ, ¿no? Y hicimos absolutamente todo, ¿no? Tratamos de convencer a los distintos dirigentes, de tratar de renegar a cualquier tipo de protagonismo en las listas para que todos se puedan sumar. Sin embargo, algunos decidieron eso. Yo no estoy tan de acuerdo con vos en el resultado electoral, ¿no? Porque nosotros hicimos el acuerdo que ya lo teníamos implementado desde el año 2023 en la ciudad de Rosario, con un partido llamado Ciudad Futura, que lo lidera Juan Monteverde, y que estuvimos en el 2023 a muy poquitos votos de poder ganar la intendencia de Rosario. Sí. Y lo que hicimos fue empezar a provincializar ese acuerdo, ¿no? Y lo tejimos desde Rosario, pero lo pusimos a disposición de toda la provincia, y una lista que nació con el acuerdo de un grupo importante de intendentes, de Ciudad Futura, del Partido Justicialista, del Frente Renovador, del Partido Solidario, de sectores del movimiento obrero, de distintas expresiones políticas y sociales. En menos de 2 meses logramos que alguien que era absolutamente desconocido en la provincia, no solamente sea el segundo candidato más votado, no solamente se imponga por sobre las otras expresiones peronistas que iban por afuera del Partido Justicialista, sino que además en Rosario ganamos en 19 de las 22 seccionales de Rosario, ¿no? Entonces yo creo que hicimos una muy buena elección con las condiciones que yo te decía, ¿no? Pero quedó claro que hay 2 elementos que hay que tener siempre en cuenta a la hora de diseñar la estrategia electoral, de que la búsqueda de objetivos colectivos se termina imponiendo por sobre los proyectos más individuales. Diría el Papa, el todo es superior a las partes, digamos, ¿no? Y que además aquellos candidatos que expresan más claramente posiciones anti-Milei y en la provincia de Santa Fe anti-Puyaro fueron los candidatos que les fue mejor, ¿no? Y creo que eso es un elemento importante para la dinámica de la política argentina, ¿no? Que se imponga lo colectivo y que se imponga la capacidad de representación de todos aquellos argentinos y argentinas que quieren un proyecto de país, y en nuestro caso un proyecto de provincia distinto al que tienen los que gobiernan. Me parece que es un buen anticuerpo y un buen músculo político para seguir trabajando, ¿no? Obviamente que me hubiera gustado que vayamos todos juntos, porque si iba todos juntos el peronismo podía estar cerca de los 26, 27 puntos, y eso nos hubiera puesto claramente con expectativas mucho más fuertes, no solamente para la constituyente, sino para la elección provincial del año 2027. Te hago una pregunta sobre la actividad más de la Cámara de Diputados. La comisión para investigar la criptoestafa en la que está salpicado el presidente, ¿se termina de constituir, no? Porque hay mucho debate por los interbloques que armaron la Libertad Avanza y el PRO, sumando
diputados que no estaban en el bloque para tener más miembros en la comisión. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros la semana que viene tenemos el día martes las interpelaciones a los ministros que hemos convocado. En el recinto nosotros convocamos al jefe de gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Justicia, Cunio Libarona, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, vamos a ver quiénes son los que están efectivamente presentes el día martes en el recinto para avanzar con las interpelaciones sobre estafa cripto, primer elemento. El día miércoles tenemos fecha fijada para la constitución de la comisión investigadora que también aprobamos en el recinto. A través de estas maniobras que vos estás diciendo, la composición quedó con 28 integrantes, de los cuales cuando uno los analiza ve claramente 14 más propensos a la investigación y 14 se diría casi con ganas de que no exista la investigación. Bueno, pero yo no me adelantaría porque creo que todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió respecto al tema Libra no deja en un buen lugar a los diputados que, aunque sean oficialistas, traten de impedir la investigación. Lo mejor que le pasaría a Javier Milei, si es que efectivamente no tuvo nada que ver con todo esto, es que se investigue y se deslinden sus responsabilidades. Cuando más tierra quieran meter debajo de la alfombra, más claro le va a quedar a la sociedad que Milei está hasta las manos con la estafa cripto. Entonces el dilema que va a tener el oficialismo durante la semana es, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se investigue para que se investigue y efectivamente llegue a la conclusión de que Milei no tuvo nada que ver? ¿O seguimos impidiendo la investigación, generándose las condiciones en la opinión pública de que Milei sea observado como está ahora sucedido, el principal responsable de la estafa cripto? Entonces me parece que acá los días y las horas cuentan, hay que ir con tranquilidad al miércoles a tratar de constituir la comisión y que pueda funcionar. Te pregunto, hubo también mucho debate en el Congreso sobre si tendría que haber habido o no alguna representación del Congreso en el funeral del Papa, lo que había propuesto en su momento Martín Menem. ¿Vos creés que tendrían que haber ido representantes del Parlamento por lo que implica el Papa argentino? Sí, lo digo claramente, lo dije del día lunes. Estamos ante un hecho absolutamente excepcional. El hecho excepcional no es el fallecimiento del Papa en sí mismo. El hecho excepcional es que el Papa era argentino. Y creo, y vuelvo a decir, lo dije el lunes, lo dije el martes en el recinto, lo dije el miércoles en Diputados TV, lo sigo diciendo ahora, que lo mejor hubiera sido que una comitiva muy mínima, interpartidaria, con representación de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, acompañe la despedida del Papa Francisco en Roma, ¿no? Pero bueno, estas cosas son así, está todo muy tironeado por la chiquita, por la coyuntural, por las redes sociales, por las operaciones periodísticas. Durante el lunes nosotros tuvimos una reunión de labor parlamentaria donde yo ya propuse esto, los otros bloques políticos estaban, nadie dijo, no hagamos esto es un gasto innecesario. No, todo el mundo asintió la importancia de estar presente. Hasta tal punto que casi que queda dentro del acta que hicimos en la reunión de presidente del bloque, ¿no? El martes el presidente Milei anuncia que va él y va un séquito de funcionarios a los que nadie eligió excepto Milei, porque nadie lo eligió a Franco, nadie lo eligió a Dorni, nadie lo eligió a Karina, nadie eligió a Petovelo, lo eligió Milei, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el día lunes dije, ¿por qué inclusive no hablan con Casa Rosada para ver cómo va a armar la comitiva para ir a Roma y que se pueda hacer algo organizado entre todos? Bueno, después empezaron estas cosas de querer diferenciarse, de no querer ser más
Me acuerdo cuando yo era chico, mi papá me decía, no tenés que ser más papista que el Papa, ¿no? Y acá hubo algunos que se creyeron más papistas que el Papa, y por dejarse en algún lugar condicionar por lo que te puede decir un medio de comunicación, les van a privar al Estado argentino, la posibilidad de enviar sus representantes en una comitiva a Roma. Pero bueno, son de esas cosas que en el momento te pueden llegar a dar. Yo lo dije en el recinto, yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero yo defiendo los intereses del Estado argentino. Y defiendo que ante una situación de estas características, los poderes del Estado estén representados como corresponde. Yo no viajé nunca ni a la esquina en 6 años, nunca. Me pareció que esta oportunidad ni siquiera era para mí, porque yo dije también que no me interesaba en lo más mínimo, pero hubiéramos dejado muy bien representado el Estado argentino, y con la calidad que nosotros también tenemos de diputados y de senadores, acompañando la despedida del Papa Francisco. Bueno, una pena, pero ya está, ya decidió el presidente lo que decidió, y después hubo una cantidad de operaciones falsas, hablando de listados, de pedidos. A ver, cuando un diputado viaja al exterior, tiene que hacer un trámite que es un formulario, que primero lo tiene que avalar su presidente de bloque, para que después se analice en términos administrativos y políticos por parte de la presidencia de la Cámara, ¿no? O sea, cualquier diputado de Unión por la Patria que hubiera deseado ir, hubiera tenido que hacer ese formulario, y lo debería haber tenido que firmar yo, ¿no? Bueno, nadie hizo ningún formulario, nadie me llamó por teléfono, nadie me mandó un WhatsApp para decirme quiero ir a Roma. Lo que estábamos discutiendo era si uno de los poderes del Estado tenía representación o no en la despedida del Papa. Ya está, una pena, a otra cosa. Estaba escuchándote y digo, bueno, pareciera que que es un tiempo donde no se pueden poner de acuerdo absolutamente con nada. Sí, nos podemos poner de acuerdo. Bien, Esto fue especulación política. Por nosotros, eso... nosotros el día martes hicimos fue el primer parlamento del mundo, la Cámara de Diputados, Sí. donde hicimos un homenaje al Papa con todos los bloques estando a favor. Y decidimos postergar una semana la agenda que teníamos para que podamos despedir como correspondía el Papa Francisco. Así nos podemos poner de acuerdo. El tema es cuando creemos que por hacer tal o cual cosa nos enfrentamos o a los trolls de las redes sociales o a los que dicen ser periodistas pero en realidad son operadores. Entonces nos quedamos a la defensiva. La política está en algún lugar a la defensiva ante estas cosas. Y yo reivindico la política. Y reivindico el rol de los distintos poderes del Estado. Y en estas situaciones hay que pensar en grande, no hay que pensar en lo que dice tal o cual periodista o lo que me dice tal o cual tuitero. Tenemos que pensar en la Argentina. En la Argentina. Cuando vean ahora la cantidad de parlamentos del mundo, Sí. que van a estar viajando sus representantes a despedir al Papa, se van a arrepentir de lo que hicieron. Entonces sí hay capacidad de ponerse de acuerdo. Lo que hay que tener es la cabeza fría. Lo que hay que tener es una visión de Estado, no una visión de el TikTok o de las redes sociales. Y eso es lo que necesitamos en Argentina. Si tuviéramos todo un poquito más de visión de Estado, probablemente la posibilidad de poner de acuerdo sea más sencilla. En eso sí coincido con vos. Germán Martínez pasó por el programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado charlando con nosotros. Que tengas muy buen fin de semana. Le tengo un cariño grande a todos ustedes, así que un abrazo y buen fin de semana y buen viernes. Gracias. Busca en tu radio